Creo que ya casi logramos que todos entraran. Buena tarde, Buenas tardes, Lick. bienvenidos a la clase de esta tarde. Vamos a continuar con nuestro programa rumbo al segundo examen parcial. Analizamos el tema vida de los estados, estados independientes, estados dependientes, los grupos de los estados de denominación de estados dependientes durante todo su proceso y luego vimos la modificación de estados, cómo se modifican los estados, la extinción misma de los estados y lo otro fue la sucesión de los estados. Dentro de la sucesión de los estados, vimos algunas situaciones que se presentan, como es la nacionalidad que les debe de corresponder a los ciudadanos o a la nacionalidad que ellos quieran optar, ya sea del estado que otorga la libertad, la independencia, o el Estado que se independiza adquiere una nueva nacionalidad, adquiere una nueva moneda, adquiere una bandera, adquiere toda esa serie de símbolos que le dan identidad a, a un Estado, elementos importantes y elementos secundarios. Luego hablamos de los tratados, es decir, qué pasa con los tratados que se suscriben en época colonial cuando el Estado que se declara independiente o al que se le da la independencia eh, se encontraba todavía bajo protectorado, bajo fiducia de un de otro estado. ¿Qué pasa con estos? Entonces, lo dejamos explicado. Hablamos qué pasa también con la deuda pública que se adquiere en ese tiempo de estar sometidos a colonia, pero después en el tiempo de la independencia, ¿absorbemos o no absorbemos la deuda pública? Luego, ¿qué legislación es la que se va a ¿Qué legislación es la que se va a utilizar? Silvana Papa, la dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes, Lick. Muy buenas Creo que tardes. nos quedamos en la deuda pública, en la página 75, ahí ya no terminó de explicar la deuda pública. Hablábamos algo de la deuda, gracias, muy amable. La deuda pública viene siendo todo el pasivo que adquieren los estados con una finalidad concreta, ya sea para lograr beneficios y desarrollo común a la población, o ya sea para aspectos propiamente bélicos de defensa que puedan darse con respecto a ese territorio, o ya sea que el Estado dominante, hablemos, eh, llamémosle así, adquiera algún compromisos pasivos para declarar guerra. Y entonces, en ese sentido, aparece que a quién correspondería pagar la deuda. En el caso de la guerra, le corresponde pagar la deuda al Estado o al país colonial que decidió hacer una declaración de guerra. Luego, tenemos a quién corresponde aquella deuda que se adquirió, aquellos préstamos, aquellos créditos otorgados por las entidades financieras, a quién corresponde pagarles. Entonces, en ese sentido,
cuando esa deuda se adquiere para edificar o construir edificios que van a favorecer al nuevo Estado, corresponderá a él pagar en partes iguales. O es decir, en ese sentido, la deuda se divide a prorrata. El Estado colonial y el nuevo Estado. Luego habría que otro elemento que surge como resultado de la creación y de la independencia de un nuevo Estado. Y entonces dice, en el Estado anterior había un conjunto de leyes que regían a los administrados. Entonces, al surgir un nuevo Estado, se crea un problema en cuanto a las leyes. Y en ese sentido dice, bueno, como ya es un nuevo Estado, ya le corresponde realizar su ordenamiento jurídico propio, entonces tiene que ir legislando en función de los intereses de ese Estado y en función del desarrollo mismo de los ciudadanos, del desarrollo mismo de la población, de sus administrados, dicen, desde el punto de vista administrativo. Entonces, la legislación se irá derogando conforme se vayan creando nuevas leyes que van adaptándose a la nueva vida o a la vida del nuevo Estado, que será el que irá creando leyes para su población. Luego dice que hay otro elemento, en este caso sería un organismo del Estado, como lo es el organismo judicial, y entonces el doctor hace referencia acá, cito al doctor, dice, en cuanto a los fallos, estos pasan como cosa juzgada. En cuanto a los juicios en trámite, cualquiera que sea su estado, es consenso que se aplica la ley del nuevo estado, en la medida en que ello sea factible y siempre que no sea desfavorable por aquello de la ley que aplica en materia penal en favor del reo, en materia de trabajo en favor del trabajador. Y dice, en materia penal rige el principio universal de que la ley penal no tiene efecto retroactivo a menos que beneficie al reo. Entonces, si las nuevas leyes perjudican al reo, le aplicarán las anteriores. Sobre la base también de la existencia de convenios de derechos humanos en los cuales se establece el principio de retroactividad de la ley. Entonces, todos esas situaciones, esas complicaciones, problemas, pensaríamos que se pueden ir creando como resultado del aparecimiento del nuevo Estado que sucede al anterior. Entonces, resultan todas estas circunstancias que acabamos de leer. Y hay aún más. Luego está dentro del mismo esquema de la vida de los estados que ya vimos y de su división, como estados ya propiamente erigidos, como estados propiamente consolidados, podemos decir que aparecen y les pertenecen derechos, deberes y obligaciones.
derechos, deberes y obligaciones, pero ¿dónde? ¿En qué marco se encuentra todo eso, todos esos derechos, todos esos deberes y todas esas obligaciones? ¿O es que eso fue creado como parte de un derecho consuetudinario o que venga de algo que existió con anterioridad y que no tiene ningún asidero escrito positivo en el cual eh, los estados se puedan basar para decir este es un derecho mío y este es un deber que le pertenece al otro estado. Es una obligación que tiene para eh, el respeto hacia los demás. Y en ese sentido vamos a decir que es en la Convención de Uruguay de 1933, es que se denomina Convención de Derechos y Deberes de los Estados, en donde se plasman una serie de figuras, una serie de derechos que van encaminados a darle protección a los estados mismos, a ese ente abstracto, a ese ente soberano, pero que en esencia tiene una serie de elementos que lo hacen diferente uno a otro. Y en ese sentido, se establece también que está esta convención que crea derechos, que crea obligaciones y deberes, pero también hay otras que son importantes para el derecho mismo de los estados, para el reclamo de un estado frente a otro, como es la Carta de Naciones Unidas, que hace referencia a una serie también de derechos que están contenidos y que parten desde su preámbulo, aun y cuando ese no forma parte de un dispositivo vinculatorio, pero que sí hace referencia a la existencia de esos derechos. También tenemos por ahí en nuestra América la carta de la OEA, que es la que también eh, adjudica derechos y adjudica obligaciones para los estados. Y así establece que el doctor, página 101, es la que voy a leer, es la que voy a relacionar. En el párrafo segundo dice, el ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme el derecho internacional. ¿Dónde empieza el derecho de uno y dónde termina el derecho del otro? Es decir, donde coexisten dos estados o dos estados vecinos, ahí habrán derechos que finalizan no finalizan, sino que están marcados por los límites mismos de esos estados. Dice que el artículo 5 de esa convención, el artículo 4, perdón, de esa convención, dice que los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. El derecho de igualdad priva también para los estados mismos a nivel como parte de ese derecho internacional a que hacen referencia o que se invoca a cada momento y que se viola a cada instante. El artículo 5 de esa misma convención establece que los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna.
Y de ahí hace referencia a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que consagra estos derechos. Algunos pasajes de la misma, y entonces hace referencia al doctor, invoca acá el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en las cuales se establecen determinados derechos. También dice que el respeto a la obligación emanada de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Eso lo establece en cada uno de los derechos, y dentro de ese marco de tratados tenemos, bueno, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en donde también establece la obligación que tienen de los estados de respetarse mutuamente, reconocer la igualdad que existe entre uno y otro en el marco mismo también de la comunidad internacional de estados. Dice que para la realización de los propósitos consignados en la Carta de Naciones Unidas, dice que la organización está basada en principios de igualdad soberana de todos sus miembros. Y la Carta de la Organización de Estados, que era la que les venía hablando, dedicó un capítulo específico a la cuestión de derechos, deberes fundamentales de los estados. Y hace por ahí una mención, como es como establece el artículo 9, en el cual los estados son jurídicamente iguales, otra vez principio de igualdad. Todo estado americano tiene el deber de respetar, la obligación de respeto. Los derechos fundamentales no son susceptibles de ser menoscabados. Pónganle atención al artículo 12 de esta carta de la OEA, dice, aún antes de ser reconocido, eso lo vamos a ver en el reconocimiento de los estados, porque algunos dicen que los estados nacen a partir del reconocimiento mismo, y otros establecen que para la existencia de un estado no es necesario el reconocimiento, baste con los derechos fundamentales que le acreditan y la igualdad que le deben, el respeto a la igualdad que le deben los demás. Entonces aquí en el artículo 12 dice, aún antes de ser reconocido, esto es parte ya de un criterio, de una doctrina, dice, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia y proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere, es decir, no intervención, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de quién, de sus tribunales dentro de su territorio. El ejercicio de estos derechos no tiene otro límite que él, ya lo dijimos, que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme el derecho internacional. Luego aparece allí el artículo 14, en el que el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a realizar actos injustos contra otro Estado. El deber de respeto está sometido a ese
a ese conjunto de deberes. Cada Estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. De ahí nos hace referencia a otro derecho, como es el derecho a la independencia y a ejercer la jurisdicción. Dice el doctor que este derecho se fundamenta en la soberanía y en el respeto a la independencia política. Es decir, debemos de respetar eh, las decisiones, no solo que tome el soberano. Cuando hablamos del soberano estamos hablando de la población, que es la legítima propietaria de la soberanía, aun y cuando dentro de una democracia representativa la delega en otro tipo de autoridades. Entonces, ese principio, ese derecho a la independencia está basado en ese principio de soberanía. Puede darse el gobierno que quiera, puede crear las leyes que interesen a él como Estado y a sus propios, a su propia población. Y puede demandar de otros estados que asuman posiciones de injerencia, puede demandar el respeto a la independencia, que es el respeto a la soberanía. Otro derecho que tiene es el derecho a la conservación y a la defensa. Esto es muy importante. Esto lo encontramos dentro del capítulo 7 también de la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas desapareció. En ese capítulo 7 de la Organización de Naciones Unidas, nos hace referencia al derecho que tienen los estados a la legítima defensa, es decir, a defenderse de las agresiones que sean objeto por parte de otros estados. Y entonces le otorga esa facultad al Estado, a uno de sus órganos, como es el Consejo de Seguridad, para que en un momento dado pueda aplicar medidas coercitivas, fuertes medidas de coerción que vayan encaminadas a la disuasión y que en última instancia pueda utilizar el uso de la fuerza para lograr que el Estado agresor asuma el respeto o reivindique el conjunto de derechos y deberes y que reconozca que su acción es una acción de agresión y en ese sentido terminar con las fricciones que se pueda dar. El derecho a igualdad, otra vez, dice que en los foros internacionales cada estado tiene un derecho al voto, que ningún estado tiene jurisdicción sobre otro
y que los tribunales de un Estado no pueden poner en duda la validez o legalidad de los actos oficiales de otro Estado o de sus agentes reconocidos oficialmente si estos actos no son contrarios al derecho internacional. Brenda Noemí Juárez Rodríguez, ¿está ahí? ¿Presente, profesor? No, no aparece. Génesis, Nayeli, Samayoa, no. ¿Está por ahí? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, la escucho muy bien. Y espero que usted me escuche porque le voy a formular una pregunta. Dice que el doctor acá y que lo trae a colación de otros instrumentos jurídicos del derecho internacional, dice que en los foros internacionales, dice, cada estado tiene derecho a un voto de igual valor. ¿Qué significado le damos a eso? Pues creo que aquí se aplica la igualdad de los estados. Ningún estado puede estar por encima de otro. Entonces, el voto es igual, tiene igual valor para todos los estados. No importa que el estado sea grandotote, grandotote imperial y que el otro sea un estado que su territorio es de una isla, está en una isla ínfima, pero hay un derecho. Y ese derecho es a un voto. Y el derecho del grandotote también es el derecho a un voto. Significa que los dos tienen una igualdad y que el voto que emite uno suma en favor de una posición o en favor de otra, ya sea que apoye o ya sea que no apoye o ya sea que se abstenga. Ese es el significado. Entonces le vamos a preguntar a don Pablo. ¿Está don Pablo? ¿Tontón? Nadie está. Don Diego Estuardo, ¿está por ahí? Sí, Lick, buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Por acá tratando de resolver dudas. Hablamos ya con Génesis y Génesis nos dijo que el derecho al voto es un derecho de cada estado, tiene el mismo valor. Y el doctor dice acá que ningún estado tiene jurisdicción sobre otro estado. ¿Qué significa eso? Yo entendería que ningún estado eh, puede votar en nombre de otro. No, 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 porque estamos hablando, estamos ahí, estado tiene jurisdicción, ningún estado tiene jurisdicción sobre otro estado. Armando García, imponer su voluntad, pero habla de jurisdicción. ¿Cómo va, a través de qué va a imponer la voluntad? Don Armando. Claudia María Solórzano dice administrar justicia. José Rodolfo Flores nos dice la soberanía. Pero cuando hablamos de administrar justicia, significa que vendrían otros jurisconsultos administrados o magistrados de otros estados administrar justicia en el país. Pregunto.
José Rodolfo tiene el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Una duda, ya que estábamos hablando de administrar justicia y órganos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al final de cuentas, pues emite sentencias de, bueno, cosas que pasan aquí en el país, ¿verdad? Hechos jurídicos. Entonces, ¿no sería algo similar a lo que estábamos comentando ahorita? No, porque ahí hablamos de un órgano internacional de derechos humanos legalmente reconocido que dicta una sentencia con base o con fundamento en una denuncia de un ciudadano del Estado que ha agotado en todo momento la jurisdicción, es decir, ha agotado todo el debido proceso, todas las posibilidades de impugnación y que prácticamente ya no tiene nada más para resolver y en ese sentido acude a esta corte que le exige que haber agotado todos los recursos de ese Estado. No, aquí le está haciendo referencia a que dice que los Estados tienen igual derecho a la igualdad, derecho a un solo voto y tiene el derecho, dice, a que ningún Estado, dice que ningún Estado tiene jurisdicción sobre otro Estado. Significa que no puede dictar una ley en su propio estado, y esta ley tendrá carácter extraterritorial que vaya más allá o que pretenda afectar también a los ciudadanos o a las poblaciones de otros estados para imponer una voluntad de este estado. Y es una situación que se da con mucha frecuencia. Se dicta una orden ejecutiva en la que se imponen sanciones, no sanciones, sino que medidas de represión, medidas de represalia en contra de otros estados, o un estado pide que esta ley que él legisló y tiene dentro de su propio estado, trascienda a las fronteras de él mismo. Y así entonces se establece que es un derecho a la igualdad, y este derecho a la igualdad incluye que ningún Estado tiene jurisdicción sobre otro. Dice, y que los tribunales de un Estado no pueden poner en duda la validez o igualdad de los actos oficiales que otro Estado o de sus agentes reconocidos oficialmente, si estos actos no son contrarios al derecho internacional. Desde el punto de vista ya de la extraterritorialidad de una ley que se cree dentro de un Estado para aplicarla a otros, ahí ya se está vulnerando este principio de igualdad y este principio que conlleva también el principio de independencia, el principio de soberanía, porque se le está pretendiendo imponer una ley que ha sido dictada en otro lugar. Es decir, como que Guatemala dictara leyes en las cuales se le van a imponer a la población salvadoreña. Creo que ahí entonces se está vulnerando el derecho internacional, toda vez que se está extralimitando y se está tratando de hacer extraterritorial una ley que únicamente
puede ser aplicada dentro de la esfera del territorio, dentro de los límites del territorio de un Estado, a través de sus organismos competentes, a través de sus órganos legítimos. Entonces, a eso hace referencia también derecho de igualdad, derecho a un voto y derecho a no, a no aceptar o a no ingerir dentro de la jurisdicción de otro Estado. ¿Quedó claro ahí? Don José Rodolfo. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Así es, Daisy Paola González Lucas nos dice, ningún estado puede dar jurisdicción sobre otros estados, o sea que su administración de justicia se limita a cada estado. Más claro no se puede decir. Bueno, veamos el otro derecho que tiene acá, a que hace referencia, es el derecho al respeto mutuo. Y lo define, lo trata de explicar dividiéndolo en 4 incisos. Dice, este derecho se manifiesta, en primer lugar, en el derecho que todo Estado tiene a su dignidad, de manera que no se puede arbitrariamente emitir actos que empañen la imagen de otro Estado. Como Estados, tengo derecho y la obligación y el deber del respeto. Y no puedo, por considerarme grande, no puedo emitir actos que van a afectar a otro Estado en particular. La inviolabilidad de sus diplomáticos, todo representante acreditado en un Estado receptor tiene inmunidad y tiene inviolabilidad en determinados derechos y al respeto a su condición de diplomático. Tiene derecho también al respeto a sus símbolos patrios. Hablábamos que los símbolos patrios forman parte de un elemento secundario del Estado. ¿Y qué es lo que hacen esos símbolos patrios? Lo que hacen es consolidar la identidad de la población, el reconocimiento de su población en esos símbolos. Y entonces, cuando se viene a vulnerar, a quebrantar, a violar esos símbolos, prácticamente también se está violando el derecho a la identidad de esa población. Se está violando su dignidad, se está vulnerando su conciencia también. Dice, no llevar a cabo actos de carácter oficial sin permiso de un Estado huésped, es decir, por eso ahí están las reglas del protocolo, que son las que rigen toda esa serie de actos de carácter internacional. Dice, a este respecto, recordemos el caso Eichmann, dice el doctor, o Eichmann, el caso del médico mexicano secuestrado para ser juzgado en Los Ángeles, el caso del general Noriega, la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de América sobre conducción de extranjeros para ser juzgados en Estados Unidos, es decir, secuestrados en un lugar y llevados a otro estado para ser juzgado en ese estado. Ahí se estaría irrespetando
a un Estado, aun y cuando los Estados se vuelven cómplices de esas, no los Estados, sino que los gobernantes se vuelven cómplices de esos actos arbitrarios que pueden afectar a una persona en particular o a una comunidad en específico. Pensaríamos a no hacer también ningún tipo de investigación o experimento en contra de una comunidad en concreto. También forma parte de ese principio de respeto mutuo que se debe un Estado hacia otro. Tienen derecho a la comunicación. Ese derecho a la comunicación lo establece o lo resume en el libre tránsito, en la navegación en alta mar y el paso inocente en el mar territorial y el espacio aéreo. Derecho al paso inocente. Esa es una figura que se encuentra establecida no solo en la Convemar, con respecto a la parte del mar territorial, en el cual se le permitirá, por cuestiones circunstanciales, a una navegación, partir de un punto hacia otro, por el mar territorial de un estado, cumpliendo las condiciones que se imponen para este derecho de paso inocente que no se debe utilizar para fines violentos, para fines de ataques a la población. Entonces, se establece ese derecho de paso que es ser continuo, constante, hasta llegar al punto en el cual se le ha otorgado ese permiso para el paso. De igual manera, en las aeronaves se les otorga también un derecho de paso para el reabastecimiento de gasolina que puedan necesitar las aeronaves. Tiene también derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, es decir, de preservar su patrimonio cultural, de preservar asimismo su patrimonio ideológico, y de esa manera los otros estados tendrán el deber de respetarlos. Hablemos de otra figura que es importante, que es la intervención, y luego su contrafigura, que es la no intervención, y las diferentes disciplinas, o más bien las diferentes doctrinas que se han creado con respecto a este principio de no intervención. Pero hablemos de la intervención. Dice que también se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los estados, que se firmó en Montevideo en 1936. Un instante. Te llamo después, estoy en clase.
Entonces dice, ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos y en los externos de otro. De alguna u otra manera hemos hecho alusión a esta figura del derecho internacional consagrada en esta convención a que hacemos referencia. Y en el artículo 11 dice que los estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta, eso ya lo contiene en su propia convención, la obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los estados, eso está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, que dice que el derecho de los estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por otro estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de manera temporal. Y esto hace referencia el doctor acá de la Carta de las Naciones Unidas, en la que ningún Estado podrá invadir, ya sea por la fuerza, por medio de las armas, por la guerra o por medios diplomáticos, interferir en el territorio de un Estado. Entonces, en el artículo 10 de la Carta de Naciones Unidas, determina que todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos que disfruten los demás estados de acuerdo con el derecho internacional y que ningún estado o grupo de estados tienen derecho a intervenir directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos de cualquier Estado. Eso es lo que hemos estado viendo, analizando los deberes de los estados y dentro de esos deberes está la no intervención. Dice que la intervención se puede describir así. Para que la subrayen, nos vamos a ir al artículo 109 del libro, no es artículo, es a la página 109 del libro que estamos analizando. ¿Lo tienen? Voy al último párrafo. ¿Ya lo tienen ubicado? Bueno, tomen resaltador de texto, tomen un resaltador de texto y en el último párrafo establece la intervención, podemos describirla como, dice, la injerencia de un Estado, así la define, la injerencia de un Estado o grupo de Estados o de organizaciones internacionales o transnacionales u organismos internacionales o de compañías multinacionales o transnacionales o la complacencia por parte de los Estados a la injerencia de sus nacionales en asuntos internos o externos propios de otro Estado, en tiempos de paz, con el objeto de imponerle su voluntad, influir en sus decisiones, conducirlo al fracaso o a la pérdida de quienes se desempeñan en sus órganos. Dice el doctor en la página 10, hoy en día, decía el doctor, no ha cambiado nada, sin que ello signifique que la intervención militar haya desaparecido, la intervención también adopta formas más sofisticadas
Y entonces nos dice, es intervención hacer declaraciones públicas y oficiales alentando a movimientos insurgentes o beligerantes en otros estados. Algunos gobernantes utilizan estas acciones para incentivar, para alentar a grupos insurgentes que operan en otros estados. Dice, hacer declaraciones públicas apoyando políticas de terceros países que se sabe van al encuentro de la política de estados, que se sabe van al encuentro de la política de estados amigos o vecinos. Obtener el voto favorable de otros estados en los foros internacionales bajo la presión de suspender la ayuda económica. ¿A quién se referirá el profesor ahí? Bajo la presión, tomando en consideración que el derecho internacional, Naciones Unidas, las cartas de otro tipo de organizaciones internacionales determinan que la presión de funcionarios para tomar decisiones en favor de uno u otro, de otra posición, están prohibidas y vulneran el derecho internacional. Entonces dice, y el doctor establece ahí, eso se denomina intervención. Llevar a cabo bloqueos económicos por el solo hecho de no comulgar con la política o forma de gobierno de otro estado. ¿A quién se refería? Llevar a cabo bloqueos técnicos por el solo hecho de no aprobar la política de otro estado. Es decir, no le vamos a permitir el uso de algún software, no le vamos a permitir el uso de determinada tecnología, porque simple y sencillamente no comulga con nuestro ideario. Esto es actual, no vender repuestos de maquinaria por el solo hecho de estar en desacuerdo con una línea política de otro estado. Es decir, imponen un bloqueo y además del bloqueo imponen sanciones, imponen multa en contra de aquellos estados que sí realicen negociaciones con ese estado que les adversa. Aportar armas a movimientos subversivos insurgentes beligerantes en otro estado. En Siria, por ejemplo, dar albergue a grupos que abiertamente complotan contra otro estado. Apoyar campañas publicitarias o movimientos que abiertamente se dedican a denigrar a otro estado. Y financiar programas que contravengan la fe religiosa, las costumbres, la forma de vida de otro estado. La utilización también de los mismos tribunales, de los mismos jueces de un estado para que armen expedientes que van encaminados a derogar o que van a votar o a separar de su cargo a un presidente, a un ministro, a un jefe de Estado. Eso se denomina en el derecho internacional el fair law, el golpe suave, el golpe bajo.
Y lo otro, donde se utiliza y se logra insuflar las acciones de los de grupos alzados en armas para crear guerras civiles dentro de ese estado, es lo que dentro de los ¿cómo le denominamos ahí? Dentro de los libretos que existen se denomina la guerra de perros, para que sean las mismas poblaciones o los mismos pobladores que se maten entre sí mismos, pretendiendo asumir una posición determinada. Y entonces ahí hay intervención de uno u otro estado por las posturas que pueda asumir. Dice el doctor en la página 111 que la intervención en cualquiera de sus formas declara, supone, implica y o conlleva la negación de la soberanía del Estado, deliberada, diplomática o solapadamente agredido. La intervención va a la raíz de la razón de ser del Estado, toca al Estado en sus bases y es un insulto a la razón y a la persona de sus nacionales. Es decir, por esa circunstancia se debe de ser muy analítico, se debe ser muy crítico en cuanto a las posibilidades, las posturas que se asuman. Hay que tomarlas, analizarlas en frío y ver cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué se pretende, quién está atrás, quién empuja y toda esa serie de circunstancias que le compete a los ciudadanos analizarlo para no ser objeto de presas fáciles. Luego tenemos perdón, primero establecemos qué es la intervención, cómo se produce y dónde se da, qué es lo que vulnera. Ahora hablemos del principio. Y el principio es el principio de la no intervención. Vimos que el deber del Estado, o son deberes del Estado, la no intervención. Lo contempla como una doctrina. Vamos a la página 112 del doctor y vamos a ver aquí 3 doctrinas que se refieren a lo mismo. Consiste en afirmar que cada Estado tiene derecho de arreglar sus asuntos internos como le place, es decir, de conformidad con los intereses de ese Estado, mientras no lesione el derecho de sus vecinos, es decir, si comulga con su otro vecino en santa paz, si sus normas no trascienden y no alteran y sus acciones no son de fuerza ni tampoco afectan el derecho del vecino o de los circunvecinos, entonces simple y sencillamente está dentro del marco del derecho internacional. Pero ya cuando sus acciones van más allá, como lo vimos en el punto de la intervención y de las formas de intervención, entonces allí ya lo que conviene es hacerle un alto, es denunciarlo a nivel de las diversos organismos e instancias internacionales para que se evite y se disminuya en alguna forma
esas acciones intervencionistas. Existen en cuanto a esta doctrina de la no intervención, que es de aceptación universal y que quedó consagrada en múltiples instrumentos de carácter multilateral, como la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, donde se pondera el principio de autodeterminación de los pueblos, que lo lleva aparejado, le es afín y se extiende, dice, entre otros, la facultad que tienen los pueblos de escoger la clase, tipo y carácter de gobierno, sistema económico, tendencia cultural, etcétera, que crea conveniente, sin que ningún otro Estado le venga a indicar cómo debe de comportarse, cómo debe de legislar, cómo debe de gobernar, etcétera, cómo debe de legislar, cómo debe de aplicar esa justicia, etcétera, etcétera. Y entonces al respecto existieron 3 doctrinas para tratar este asunto de la intervención. La primera, ustedes ya la conocen, es la doctrina Monroe, que dice, página 113, el doctor dice, debido a los peligros ya explicados, el presidente estadounidense James Monroe se dirigió al Congreso de los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823, en donde les lanzó un mensaje en el cual expuso los principios siguientes. Él les habló de estos principios, sin embargo, no fueron tomados en cuenta. Y uno de los principios es el principio de no colonización, y él decía que los pueblos de América no están sujetos a colonización por parte de ninguna potencia extranjera, y ahí es donde resulta el principio aquel, América para los americanos, es decir, ninguna potencia europea podrá dominar, podrá invadir, podrá limitar la independencia de cualquiera de las repúblicas americanas y del Caribe inclusive, para sus propios beneficios, porque esa América pertenece a los americanos. No a los americanos como se denominan los Estados Unidos, son americanos, sino que al continente completo en donde existen repúblicas independientes. Sin embargo, se tergiversó y se tomó en cuenta como que yo soy el importante y los otros vienen atrás. El patio trasero en el cual yo tengo una diversidad de recursos. B. Principio de aislamiento, dice. Estados Unidos se desinteresa definitivamente de los asuntos de los países europeos y no se mezclará en ellos ni intervendrá de ninguna forma. Es decir, yo no me voy a meter allá, pero ustedes tampoco vienen para acá. Principio de no intervención, que se resume así. Él planteó el principio de no intervención. Dice, y este principio se refleja también en la Convención de Uruguay entre los derechos y estados, en los derechos y deberes de los estados. Ahí se refleja. Dice, ningún país europeo puede extender su sistema político al continente americano.
defendía ese principio. Ningún país europeo puede atentar contra la independencia de países americanos. Y ningún país europeo puede combatir o suprimir las libertades que disfrutan los pueblos de los jóvenes estados americanos. Algunos lo han resumido así: América para los americanos, que ha dado lugar a comentarios y reflexiones maliciosas, dice el doctor, políticamente. Es decir, lo que trataba era de contener la avalancha que un momento pudiera darse o que se dio efectivamente, principalmente con el Reino Unido, que pretendió apoderarse de muchos lugares del Centroamérica en su parte caribeña y de islas del Caribe. Luego tenemos otra doctrina, es decir, esta doctrina Monroe, podemos resumirla y sintetizarla en el hecho de que todo se daba en la frase de la América para los americanos y la prohibición a los europeos a pretender invadir y pretender venir a conquistar cualquier país, joven país de las Américas. Ya la mayoría de países americanos se habían independizado, toda vez que 1810, 1823, ya 1830 ya se habían dado las guerras de independencia y las independencias de otros lugares, como es la de Centroamérica. Luego hablamos de la doctrina Drago y nos regresamos al año 1902, en que Alemania, Inglaterra e Italia establecieron un bloqueo contra Venezuela. Es decir, que en esos momentos, si ya se iniciaba la producción, la explotación y la exploración de petróleo en este país sudamericano y caribeño. Dice que iniciaron un bloqueo y de ahí viene, de esa acción, devienen otras doctrinas que se pronuncian con relación al mismo, que dice que estas potencias iniciaron un bloqueo armado y bombardearon los puertos para obligarla a ¿qué? A pagar deudas contraídas con súbditos de los 3 estados. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que se llamaba Luis María Drago, por eso la doctrina es doctrina Drago, enterado de la agresión armada por el cobro de deudas, se dirige a Washington en una nota diplomática en la cual expone que el cobro militar supone la ocupación territorial y esta significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales, lo cual es una violación flagrante y clara de la doctrina Monroe, sostenida por los Estados Unidos. Por eso se dirige él a Washington, porque le dice, bueno, no que América para los americanos y está permitiendo que se vulnere por motivos de carácter económico la soberanía de un Estado. Y luego dice que el uso de la fuerza es inadmisible, el uso de la fuerza por deudas es inadmisible. Así dice Luis María Drago, diplomático o ministro de Relaciones y canciller de Argentina de ese entonces. Y luego aparece
Carlos Calvo, también de origen argentino, que estructuró la doctrina Calvo. Dice, según él, según el derecho internacional, estricto cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas no justifican, dice, de plano la intervención armada de gobiernos, y como los europeos siguen invariablemente esta regla en sus relaciones recíprocas, no hay motivo para que ellos no la impongan, también en sus relaciones con las naciones del Nuevo Mundo. Es decir, les está pidiendo respeto a los europeos, porque si ellos aplican la norma de que por que no se puede intervenir o no se pueden tomar de represalias armadas en contra de estados por motivos económicos, por motivos de deudas, entonces ese mismo criterio debe ser aplicado a los estados del Nuevo Mundo, de los recientes organizaciones que nacen a la vida jurídica internacional. Nos vamos a quedar acá y la otra semana ya lo vamos a ver de forma presencial. Vamos a ver qué significa el reconocimiento, cuál es el valor jurídico que tiene el reconocimiento y las formas de reconocimiento, es decir, el reconocimiento de un Estado, pero también el reconocimiento de los gobiernos, las doctrinas que se han erigido para el reconocimiento de estados, reconocimientos de gobiernos, cuál es la doctrina que efectivamente ha prevalecido con respecto al reconocimiento, establecer si el reconocimiento de un Estado, como les decía en un principio, es la significación para que este surja a la vida internacional, o si solo el simple hecho de existir, de ser, ya le permite desarrollar todos sus derechos que le otorgan las convenciones internacionales. Luego también les voy a pedir que para este día martes de la próxima semana, todavía no tenemos exámenes, ¿verdad? Lo que me encanta de ustedes es que todos contestan a la vez. No, licenciado, todavía no estamos todavía informados de los exámenes. De los exámenes. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho. Entonces, les voy a pedir, aunque ustedes ya deberían de tener dentro de todo su acervo y llevarlo a clases, que tengan a mano, bueno, ustedes tienen su teléfono, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, porque vamos a hacer la introducción al derecho de los tratados. Y por ahí también ya les voy a enviar el resumen del derecho de los tratados para que les sirva de complemento en el estudio que van a realizar para su segundo examen parcial. Les deseo entonces una feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muy amables. Los veo entonces el día miércoles de la próxima semana. El miércoles es 25. Martes, licenciado. Martes 25, sí. Es el licenciado Andaca.
Ya, no. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós, cuídense Feliz tarde, mucho, cuídense licenciado. mucho. Adiós, adiós.